Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Voluntad hacia mi vida, haz tu propósito en mí, Señor. Dígale a Dios que usted vive por Él, por su verdad. Usted que viene a adorar al Señor en este día, apláudale a Dios en este momento, en donde usted está, en su casa, aquí en la iglesia de manera presencial. Dígale que usted vive por Él y por su verdad. Estar en la presencia de Dios. Qué rico cuando uno puede acercarse al Señor con tranquilidad. Qué rico cuando nuestro espíritu está conectado al de Él. Dile: Dios, yo vine hoy a conectarme contigo. Yo vine hoy a estar cerca de ti. Yo vine hoy a agradecerte tu salvación en mi vida, que la estoy viviendo y aprovechando todos los días de mi vida. Dele un aplauso al Señor y siga alabando a Dios en este día. Bienvenidos a todos, qué rico tenerlos acá. Vamos a sentir el amor de Dios con las personas que están acá, con las personas en casa. Vamos a darnos la vuelta, vamos a mandarle un abrazo y un beso a los que estamos aquí presentes. Y en casa, ¿qué tal si hacemos lo mismo? ¿Qué tal si vivimos ese presente y entendemos la bendición de Dios de tener a la persona con la que estamos al lado, de tener vida, de tener ese tiempo que Dios nos regala para estar cerca de Él? Hoy vamos a enfocarnos en Isaías 40, en el versículo de Isaías 40. Y se los voy a leer acá, si ustedes me pueden acompañar. Dice: ¿acaso no lo sabes? En el versículo 28, Isaías 40. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Ustedes están de acuerdo que el Señor no se cansa y que Él es fuerte y que Él está todo el tiempo pensando más allá de lo que nosotros podemos estar pensando, con una sabiduría eterna que sobrepasa nuestro entendimiento? Él dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dígale al Señor en este momento: Dios, estoy cansado, estoy luchando, estoy orándote todos los días, pero tú, Dios, eres más fuerte que yo. Tú eres más fuerte, más grande que yo. Él dice: Él fortalece al cansado, tú acrecientas mis fuerzas. Y aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dígale al Señor: yo no me quiero cansar porque estoy contigo, Dios. Yo no me quiero fatigar, yo quiero correr contigo, Señor.
Yo quiero ser como un águila que vuela, porque estoy contigo, Dios. Dile: Dios, tú eres mi castillo fuerte, siempre fiel. En toda prueba, toda dificultad, tu poder está ahí conmigo. Que el Señor escuche nuestra alabanza en el día de hoy. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Mis fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Tú eres nuestro castillo, Dios, fuerte, grande, valiente, poderoso sobre nuestras vidas. No podemos hacer nada sin ti. Confía mi corazón en ti. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Castillo fuerte. Él es la roca, castillo fuerte. Tú eres nuestra roca, Dios. Tú eres quien nos sustenta todos los días. Pero sobre todo, Señor, tú eres quien nos da libertad cada día. No hay nada más lindo, más hermoso que tener libertad en la salvación que Dios nos dio. Sentirse libre, poder decirle al Señor de manera personal: limpia mi corazón, limpia mis pecados, limpia, Señor, mi integridad, limpia mi ser. Si usted no ha podido hacer eso hasta este momento, dígale al Señor: yo quiero presentarme ante ti con un espíritu transparente, blanco como la nieve, con una actitud que a ti te agrade. Yo quiero que cada momento, mis pensamientos, este tiempo que te estoy dedicando para estar cerca de ti, tú lo veas de la manera como tú lo deseas, porque yo quiero hacerlo por ti y para ti, Señor. Gracias por darme libertad, porque hoy yo puedo bailar, hoy puedo cantar, hoy puedo aplaudir, porque tú me diste la libertad, tú moriste por mí para darme esa libertad de mis pecados, de mis pensamientos, de mi mente, de todo, Señor, lo que me pueda apartar de ti. Tú ya me diste la libertad y la quiero recibir y vivir todos los días. Vamos a cantarle hoy al Señor: hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad cuando estoy contigo. Hay libertad cuando yo te puedo cantar, cuando yo puedo estar cerca de ti.
Gracias, Dios, por tu libertad. Danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Su gozo podemos sentir, su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Su gozo podemos sentir, su río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Gracias, Dios, porque tú nos diste libertad para cantarte, para vivir cerca de ti. En la casa, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. No danzar en la casa de Dios, no danzar en la casa de Dios, no danzar y disfrutar. Libres, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. Libres soy, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. Libres soy, libres Gracias, Dios, porque no solo tú nos das libertad en tu presencia, sino que nos das 10,000 razones para adorarte cada día. 10,000 razones y muchos más, y la eternidad nos das. Puede pensar en este momento 10 razones por las cuales usted le quiere decir al Señor gracias en este día. Dígasela ahí en la intimidad donde está. Tómese el tiempo. Dígale al Señor: 1, esto; 2, esto. Son 10 y más. Pero dígale al Señor: yo quiero declararte todo lo que tú haces en mi vida. Porque eso es ser agradecido. Y cuando uno agradece, uno vive feliz, porque se da cuenta
Dios es mucho más grande que lo que puede ocurrir en nuestro alrededor. Que lo que no puede estar funcionando, Él es mucho más grande y está orando cada día. Entonces, dígale al Señor esas 10 cosas por las cuales hoy le permiten alabarlo a Él. Vamos a cantarle esta canción al Señor con un corazón agradecido a Él. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. Por todo lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor,
Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí presente y de manera virtual para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, transfórmanos, siembra semilla en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Muy buenas tardes. Gusto de verles. Don Jorgillo, bienvenido. Desde Barranquilla nos saluda, nos visita. Aquí siempre su casa. Bienvenido. Doña Leito, un saludo muy especial. Hace un año ya partió Alvarito. Hoy hace un año partió Alvarillo. Así que le damos gracias a Dios por sostener la vida de Leito y de toda su familia, ¿no? Sabemos que él está bien, nosotros estamos también con el Señor y estamos bien. Bienvenidos a todos y cada uno. A los que están allí virtualmente también les damos la bienvenida. Recuerden que ya su casa está lista, preparada para que nos visiten y que ojalá pues lo podamos hacer de manera presencial. Estamos todas las semanas de lunes a viernes, mientras no sea festivo, estamos en el tiempo de alborada de oración. Así que a las 6 de la mañana nos reunimos de 6 a 7. Igualmente los días martes tenemos el tiempo del ayuno de 12 a 1 y de 6 a 7 en la noche tenemos tiempo de oración y ayuno. Igualmente tenemos entonces el día jueves reunión de profesionales, es la última ya que nos queda. Y tenemos el día sábado la reunión de niños. El Arca ya está cerrando hoy precisamente todas sus olimpiadas. Así que posiblemente empezaremos ya a generar una actividad para los niños presencialmente también. Igualmente el día sábado en la tarde y el domingo en la mañana tenemos nuestra reunión. Hacemos presencial el sábado con transmisión virtual y el domingo hacemos transmisión virtual. Así que les damos cordialmente la bienvenida. Para la semana entrante, el día lunes 29 vamos a tener la movilización de mujeres para todas las mamás, mujeres, para todas las señoras del movimiento de mujeres. El día lunes estaremos haciendo reunión especial, presencial y seguimos con transmisión virtual. Y así les vamos a avisar de las diferentes actividades de movilización que vamos a hacer a nivel de movimientos, parejas, los jóvenes, los profesionales. Vamos a tener tiempo y espacios para estarnos reuniendo presencialmente. Muy bien. Estamos ya nuestro último fin de semana del mes de noviembre. Se acabó noviembre y ahí sí nos metemos ya en la recta final, la última parte del cuarto de milla. Hemos venido hablando del cuarto de milla desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y ya estamos en el último. Así que tenemos que cerrar muy bien, que con la misericordia y la gracia de Dios nos permita hacerlo. Hemos estado hablando de alguna forma de la importancia de las promesas de Dios, específicamente en este mes de noviembre, la importancia de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar seguros, no solamente de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios nos ha prometido que hará. Porque a nosotros nos corresponde actuar, pero Dios, obviamente, cumpliendo sus promesas, es el que nos bendice. A veces nosotros creemos que la bendición depende de nosotros, y la bendición depende de la gracia de Dios y bendición sobre nosotros. Y eso implica que tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que necesitamos hacer y Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Así que durante todo este mes hemos estado hablando de las promesas de Dios que no tienen fecha de vencimiento. Y bueno, cada una de ellas en su tiempo se cumplirá. Si usted ha estado revisando su Biblia, si usted ha estado revisando las promesas que Dios le ha dado, así sean promesas que lleven tiempo, Dios siempre cumplirá sus promesas. Muy bien, vamos a meternos en esta tarde al libro de Malaquías, hablando de las promesas de Dios, hablando de Dios y su fidelidad. Vamos a ir al libro de Malaquías, es el último de los libros del Antiguo Testamento. Y eso nos permite de alguna manera hacer un puente para lo que vamos a estar viendo en el mes de diciembre, que siempre diciembre lo tenemos que enfocar en la actividad más importante. La actividad más importante no es necesariamente la celebración de Navidad, sino la natividad, o sea, el nacimiento de Jesús. Eso es lo más importante. Que lo celebremos de una u otra manera, pues eso es lo de menos. Pero lo más importante es recordar que Jesús nació en un tiempo que nos permite en esta época recordar. Jesús vino, se hizo hombre, como dice el libro de Filipenses, y siendo hombre, se entregó por cada uno de nosotros y murió por nuestros pecados dándonos vida eterna. Así que vamos a estar en diciembre hablando de la Navidad, pero ahora vamos a hacer un puente entre el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo.
entre esos dos libros en la Biblia, ustedes saben que existe un periodo de tiempo que se llama el silencio de Dios, los famosos 400 años del silencio de Dios. Así que cerrando este libro, Dios dio un margen de tiempo para que nosotros nos preparáramos, porque ya los evangelios comienzan es con la anunciación y el nacimiento de Jesús. Así que este último mensaje de Malaquías era demasiado importante. Ahora, no es necesariamente por el orden en que están establecidos en la Biblia el último libro escrito. Hay varios de los profetas que en esa época escribieron, más o menos estamos hablando del año 460, 450 a.C. Hay varios profetas, entre ellos está Malaquías, está el profeta Ezequías también en esa época, pero nos vamos a centrar en el último mensaje de Malaquías. Así que si usted ya abrió su Biblia en Malaquías y lo va a leer, ojalá en esta semana usted pudiera leerlo completamente, vamos a tomar algunas porciones de él, usted va a poder apreciar allí una característica única del libro de Malaquías. Esa característica única es que Dios confronta al pueblo de Israel, y cuando lo confronta el pueblo de Israel responde, y luego a la respuesta del pueblo de Israel nuevamente Dios le habla. Esa es la dinámica, más o menos son 6 veces en las que Dios confronta a Israel por algo, el pueblo de Israel responde y luego Dios nuevamente habla sobre lo que tiene que decirles para que ellos de alguna manera lo tengan presente y ordenen sus caminos. Recuerde que de este libro de Malaquías han pasado 100 años cuando Israel regresó de la cautividad de Babilonia. Han regresado de Babilonia, cautividad de 70 años, y han estado viviendo en Israel 100 años. Ahora, eso es mucho tiempo. 100 años es un tiempo muy prolongado, donde el pueblo de Israel fue haciendo uso de todas esas promesas cuando Dios le dijo que los volvería a traer a su tierra y los restauraría. Y efectivamente Israel estaba restaurado. Jerusalén había sido reconstruido, recuerdan a Nehemías, Zorobabel, Esdras. Y fuera de eso el templo había sido reedificado, así que ya toda la celebración de los sacrificios, todo estaba funcionando después de 100 años muy bien. Lo único que no había cambiado era la actitud del pueblo, porque a veces nosotros consideramos que si las cosas a nuestro alrededor cambian, eso obligatoriamente nos va a cambiar a nosotros, y es mentiras. El cambio nuestro es independiente de lo que sucede alrededor de nosotros. Lo que nos pasa, lo que Dios en su bendición nos da, es muy bueno. Si Dios nos bendice, pues no estamos para nada desagradados con ello, nos agrada que Dios nos bendiga, pero eso no implica que el corazón de uno cambie. Las cosas habían estado mal, ahora están bien, pero la actitud del pueblo de Israel no había cambiado. Y por eso Dios los confronta. Siempre Dios nos hablará de lo que necesitamos escuchar. No siempre lo que queremos, no siempre lo que esperamos, sino Dios habla de lo que necesitamos oír. Hagamos un ejercicio para mirar eso, cómo Dios confronta y cómo el pueblo de Israel responde. Mire, en el versículo 2 del capítulo 1 de Malaquías, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Imagínense la actitud del pueblo. Yo les he amado a ustedes. Solamente si revisamos la historia de esos últimos 100 años, los había amado tanto que les había cumplido la promesa de restaurarlos. Ustedes saben que esas 2 tribus que se fueron a Babilonia, 70 años, fueron las tribus que regresaron. Pero las otras 10 tribus que fueron cautivas a Asiria, esas tribus se dispersaron. O sea, que perfectamente, si Dios no los hubiese vuelto a traer de Babilonia, la nación de Israel hubiese sido desaparecida en medio de las naciones, estuviese diseminada en todas partes. Pero Dios cumplió su promesa trayendo un remanente. La Biblia siempre habla de un remanente con el cual comienza. A veces las cosas se ponen difíciles y Dios busca un grupo de personas con los cuales hacer un cambio y una transformación. Entonces, cuando Dios les dice, yo les he amado a ustedes, ellos inmediatamente dicen, ¿y en qué nos has amado? Yo no sé si nosotros, estoy hablando de una generación de hace unos 20 o 30 años, era la última generación que le decían a uno cuando uno le alzaba la voz al papá o la mamá o le contestaba mal, que le volteaban la mascadera. ¿Recuerdan? Esa generación. Mi papá no consentía para nada que uno en un momento determinado le alzara la voz a mi mamá, ni que le contestara mal. Inmediatamente le intervenía y créame que más de una vez recibimos una corrección física. Menos mal que en esa época no se demandaban a los papás por disciplinar a los hijos, porque si no hubiésemos tenido problemas.
Pero hoy muchas veces vemos ese trato de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Una de las cosas que falta aquí es respeto, honra, reconocimiento. Y aquí lo que estamos viendo es eso. Y estamos hablando en el año 460 antes de Cristo, cuando Dios dice, yo les he amado a ustedes, y ellos responden, ¿y en qué nos has amado? Los trajo de la cautividad, les restauró su ciudad, les restauró la nación, les dio un templo para adorar, y resulta que ellos preguntan, ¿y con qué nos has adorado? ¿Con qué nos has amado? Y es impresionante. Ahora, no es la única vez. Vayamos al versículo número 6 de ese mismo capítulo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Viene la otra confrontación, dice, ustedes me llaman Señor, y bueno, lo soy. Y ustedes de alguna manera me llaman Padre, y también lo soy, pero no me están dando el reconocimiento como Padre y Señor. Y entonces ellos preguntan, ¿y cómo que no se lo estamos dando? Y el Señor les dice, ¿qué llevan ustedes al altar cuando van a sacrificar algo? Lo enfermo, lo que les sobra, lo que no les sirve, lo que está dañado. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y efectivamente el pueblo no estaba actuando bien, pero cada vez que Dios lo confrontaba, siempre tenía una excusa. ¿Y nosotros en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y el Señor tiene que aclararles. Usted lo puede leer después más despacio y se da cuenta que siempre el pueblo tenía una justificación a su actitud equivocada y errada ante Dios cuando Dios les dice, ¿y dónde está mi honra y dónde está el reconocimiento si soy Señor? Miren otro ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 2, mire el capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que haga mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces el Señor les dice, yo estoy cansado de escuchar lo que ustedes dicen de mí. Y ellos dicen, pero nosotros ¿qué decimos de usted, Dios? Y entonces el Señor les explica, ustedes están diciendo que vale la pena ser injusto, ser una persona deshonesta, corrupta, porque yo no hago nada contra ellos y ustedes dicen, ¿de qué sirve entonces ser lo bueno? Miren en el capítulo mismo, en el versículo 13 del capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 3 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y mire el 15, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como Dios no actuaba, como de pronto ellos esperaban que Dios cortara de raíz el mal, que Dios se llevara por delante a todo el mundo que no estaba dándole la honra y el reconocimiento, entonces ellos dicen, ¿de qué sirve ser bueno? Perfectamente uno puede ser malo, disfruta más y finalmente Dios no se acuerda de uno, así que no hay problema. Y miren la expresión que usaron palabras violentas contra Dios. Vuelvo a insistir, ¿qué ha pasado con el respeto? Hemos perdido el respeto de alguna manera. Ya hablamos muy de tú a tú y uno muchas veces en las conversaciones que escucha con las personas, más de una conversación afloran groserías, afloran afrentas, el respeto se ha ido perdiendo, pero vuelvo a insistir, no estamos hablando de ahora, estamos hablando del año 460. Han tenido palabras violentas contra Dios. Ahora, pensemos, si eso es con respecto a los hombres, ¿cómo será con respecto a Dios? Cuando cada día la sociedad se va alejando más de Dios. Cuando uno le dice a la gente, miren, es necesario buscarse a Dios, hay muchos que dicen, ¿necesario? ¿Para qué? ¿En qué le ayuda a Dios a uno? ¿En qué le ha servido Dios en la vida a uno? Muchas cosas nos han sucedido y Dios ¿dónde estaba? Y empezamos a tener unas expresiones contra Dios violentas, como Él mismo lo dice. Muy bien, ese es uno de los elementos que hay que corregir. Cuando estamos hablando de las promesas de Dios y Dios fiel y fidelidad de Dios manifiesta en sus promesas, tenemos que ser entonces agradecidos. Si algo en este tiempo nosotros necesitamos es estar en gratitud con Dios. Siempre nuestro mes de diciembre es un mes de gratitud. Hay una razón de fondo fundamental y es que Dios nos pudo haber abandonado, pero no lo hizo. Génesis 3:15 cumplió su promesa cuando llegó el tiempo y envió a Cristo Jesús.
Perfectamente nos pudo haber dejado atrás, más con un pueblo como este que refleja mucho de la realidad del corazón del hombre. Cuando Dios lo ama, cuando Dios de alguna manera le provee, le protege, le cuida, y finalmente el pueblo termina diciendo, ¿y en qué nos ha amado? ¿Y en qué nos ha cuidado? Mejor sería hacer mal, que le viene a uno bien y disfruta, y Dios no hace nada contra eso. Entonces vamos a hablar en esta tarde, dentro de ese contexto de Malaquías, de esa manera en que Dios confronta a Israel, e Israel responde a Dios con los argumentos que Dios da. Entonces nos vamos a centrar, son 6 episodios que no los vamos a mencionar, solamente he tocado algunos, pero nos vamos a centrar en uno que considero que es muy importante para esta época. Ustedes han escuchado esta semana que las cosas se han puesto más difíciles. Récord, el precio del dólar, por encima de 4.000. Y ustedes saben que eso, bueno, para los que no tenemos dólares en el bolsillo, en nada nos beneficia, nos afecta, porque encarece todo. ¿Cierto? Imagínense en los importadores, cuando han pactado unas importaciones y el dólar sube y tiene que subirle a sus costos, finalmente eso se tiene que reflejar obviamente en el precio que van a colocar para sus clientes. ¿Quiénes son los clientes? Nosotros. Entonces, de alguna manera nosotros vamos a tener que pagar más. Todos estos productos que se requieren, todos estos insumos para la agricultura, los países que lo están produciendo dice que cerraron. Turquía, Rusia, China, no están exportando. Y eso va a afectar, obviamente, la productividad del campo de donde vienen nuestros alimentos. Si hay escasez de alimento, hay mayor costo para adquirirlo. Entonces piensen todo eso. Ahora, no me le quiero dañar el día, pero es que es una realidad que estamos viviendo. Y no estamos ajenos a eso. Ninguno de nosotros. Yo quisiera poder tener palabras de aliento diciéndole a usted, mire, no se preocupe que Dios le va a enviar a su cuenta bancaria una cantidad suficiente de dinero para que usted pase este tiempo con holgadez. Eso sería muy bueno. Pero tenemos que decir, no, no es la verdad. La verdad es que nos hemos visto afectados. Y de alguna manera nos estamos viendo cada vez más restringidos. Y he venido diciéndoles, si lo que hemos vivido en 2 años, haciendo un comparativo con los efectos naturales, es un huracán de categoría 3, ¿cómo será cuando venga a categoría 4, categoría 5? Cuando las cosas se pongan más difíciles. Entonces, esta es una preocupación real y yo obviamente soy consciente de que existe esa preocupación y que los que tenemos a Dios de alguna manera tenemos que manejar esa preocupación, pero me preocupa mucho más los que no lo tienen, porque al menos uno tiene las promesas de Dios, de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él será nuestro proveedor y nuestro guardador. Eso es muy bueno, eso es excelente, pero ¿saben cuál es el problema? Que hay algunos que no lo saben y les toca luchar a ellos solos. Casi que ellos están diciendo, va a tocar hacer como hacía el pueblo de Israel en la época de Malaquías, hagamos el mal, porque finalmente al que hace el mal le va bien y Dios no hace nada, entonces no hay problema. No nos podemos cansar de hacer el bien, porque Dios siempre cumplirá sus promesas sobre nuestras vidas. Me voy a centrar en Malaquías, específicamente donde está la promesa de Dios para este tiempo difícil. Vayámonos, por favor, si usted me acompaña, al libro de Malaquías, al capítulo 3, el versículo 7. En Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces, una nueva reconvención. Recuerde que son 6. Hemos comentado algunas, vamos a comentar específicamente esta. El Señor les dice, desde el día de sus padres ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Bueno, es una realidad, recuerden, han pasado 100 años, vienen de una restauración, la ciudad está bien, el templo está funcionando, la sociedad camina, pero ellos se han olvidado de Dios y se han olvidado de guardar los mandamientos de Dios. Y Dios les dice eso. Cuando ustedes estaban en Babilonia, clamaban y pedían a su tierra, y yo cumplí mi promesa. A los 70 años los saqué y los volví a traer. Cuando nadie daba nada, recuerden que fue el edicto de Darío, de Media y Persia, que les dijo, pueden volver a su tierra. ¿Quién les hubiese dicho eso? Nadie les hubiese dicho eso si no hubiese sido una promesa de Dios. Y ahí están otra vez diciendo ellos, nosotros, miren el versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? El Señor les dice, ustedes se han alejado y se han apartado, deben volver, y ellos dicen, ¿en nosotros en qué hemos de volvernos? Siempre el problema nuestro es, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no somos responsables. Si algo no está funcionando, como que hay que buscar la responsabilidad en alguien más.
Y finalmente, como ellos lo dijeron, no, pues suceden todas estas cosas que suceden y Dios no hace nada, el responsable final de todo esto tiene que ser el Señor. Y no es así. Muchas de las cosas que nos están aconteciendo es resultado de lo que estamos viviendo. Si nos apartamos de Dios y de sus leyes, cada día las cosas van a ser más difíciles. Otro de los elementos adicionales a toda esta serie de costos que se están presentando mayores es la inseguridad. Obviamente, si hay escasez y hay limitación, no hay personas como ustedes, no todo el mundo es así como ustedes, que buscan esforzarse más, luchar más, trabajar más, sino dice, bueno, entonces si no tengo, yo tengo que quitar al que tiene. Por eso la inseguridad también se dispara. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta. Y el Señor les dice, es que ustedes se apartaron. Y ellos dicen, ¿nosotros en qué hemos de volvernos? Vayamos al versículo 7 nuevamente. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primera promesa que aparece allí. En las otras no hay ninguna promesa. En las otras 5 veces que Dios confronta al pueblo, no hay ninguna promesa. En esta es la única. Dice, ustedes se alejaron de mí. Y ustedes me preguntan, ¿en qué me he alejado de ti, Señor? Entonces el Señor dice, miren, yo les voy a decir en qué, pero vuélvanse, porque si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Si una nación se aparta de Dios, pero se vuelve a ella, sucede lo de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si yo me vuelvo a Dios, Dios siempre se volverá a mí. ¿Qué nos hace falta? Que nos volvamos a Dios, Él lo está diciendo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero en la medida en que ustedes más se alejen de mí, pues obviamente yo esperaré a que ustedes tomen la decisión de volver. Y si no quieren volver, pues obviamente el problema cada vez va a ser mayor. Y eso es lo que estamos viendo hacia el futuro, que la gente cada vez se aparta más y más de Dios. Y como no hay una justicia, entre comillas, que se haga aquí en la tierra, pues la gente dice, los buenos no salen ganando, siempre les salen ganando los astutos, los vivos, los que tienen el dinero, los que pueden comprar, esos son los que siempre ganan, entonces volvámonos como ellos. Pero nosotros no podemos hacer eso. En el libro de Hebreos que leíamos hace 8 días decíamos, nosotros no somos los que se echan atrás, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que confiamos en las promesas de Dios y actuamos como Dios espera. Nos tenemos que volver a Él. Versículo 8. ¿En qué hemos de volvernos?, preguntaron ellos. Y el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Quién puede robar a Dios? Ni siquiera sabemos dónde están sus cuentas, dónde están sus activos, dónde están sus recursos. ¿Quién puede ir a robar a Dios? Pero Dios hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y entonces ellos responden, ¿qué? ¿En qué te hemos robado? Volvemos a lo mismo, Dios siempre les dice algo y ellos siempre responden, ¿y nosotros? ¿Nosotros mal qué he hecho? Yo no he hecho nada malo. En ese caso ustedes, los hombres, han robado a Dios. ¿Y nosotros en qué le hemos robado? Y miren cómo lo expresa. En vuestros diezmos y ofrendas. Este no es el mensaje que usted quisiera escuchar hoy. Ni tampoco es el mensaje que a mí más me guste compartir. Porque de alguna manera, nosotros siempre que hablamos de provisión, de necesidad, de escasez, siempre confiamos en que Dios será proveedor para nosotros. Y sí es cierto, pero se nos olvida que eso no es solamente de una vía, sino que son 2 vías. Si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que volverme a Dios. Él dice, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Nosotros, ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor les dice, ustedes me han robado. ¿Y en qué lo hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Este no es un mensaje muy popular, pero es necesario, porque de los 6, este es el único que dice que hay promesa de bendición. Si se vuelven, yo me vuelvo a ustedes, pero como ustedes me han robado, y ese es mis diezmos y ofrendas, ustedes han olvidado 3 cosas que son importantes con eso. Primero, mi señorío, porque si algo hace el diezmo, es que demuestra quién es el Señor de mi vida. Es el reconocimiento del señorío de Dios, eso es lo que siempre hemos enseñado nosotros. Dios es mi Señor, y como es mi Señor es el dueño de todo, pero Él no me dice que le dé sino el 10% que le corresponde a Él. Lo demás me lo da para que yo lo administre. Entonces, primer reconocimiento que ustedes no están haciendo es que yo soy Señor de sus finanzas también. Miren la preocupación actual. ¿Qué vamos a hacer si las cosas se encarecen y nosotros no tenemos la misma velocidad para producir?
Entonces cada vez la escasez nos va a llevar a que nos vamos limitando, no vamos a poder hacer todo lo que hacíamos, no vamos a poder volver a tener todo lo que teníamos. No depende de eso. No se equivoquen. Nuestra economía no depende de la economía como se funciona o como funciona en el mundo. Nuestra economía provee del proveedor. Viene de allá, esa es la economía nuestra, pero si en alguna manera nosotros no estamos reconociendo el señorío, ahí sí tenemos graves problemas. Segundo principio que se anula cuando uno roba a Dios en sus diezmos y ofrendas, es el principio de la gratitud. ¿Recuerdan la queja de Dios? Ustedes me dicen Señor y me dicen Padre, pero ¿dónde está mi honra y dónde está mi reconocimiento? ¿Nosotros te hemos deshonrado? ¿Nosotros te hemos fallado a ti? Sí. Ustedes no le están dando la honra a Dios, dice él. Ustedes no están dando el reconocimiento. Ustedes no están siendo agradecidos. Una de las cosas que uno no puede perder en la vida es la gratitud. Lo que usted y yo tenemos, hay mucha gente que no lo tiene. Aunque no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Nosotros siempre quisiéramos tener mucho más, pero ¿sabe qué? Tenemos lo que necesitamos. Porque él dijo no se preocupen ni por el vestido, ni por qué comer y dónde vivir. Porque yo me encargo de esas cosas. Los hombres tienen ansiedad y se angustian por ellas, pero yo les doy a ustedes lo que ustedes necesitan. El pan diario de cada día no les va a faltar sobre su mesa. Esa es promesa de Dios, estamos hablando de las promesas de Dios. Nosotros no podemos caer en la angustia que vive el mundo y ahora ¿qué vamos a hacer? Hay gente que no está durmiendo bien. Hay gente que está empezando a visitar psicólogos y psiquiatras porque no pueden manejar esta crisis en sus vidas. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a producir más? ¿Cómo vamos a sostener los ritmos que traíamos de vida cuando las cosas empiezan a dificultarse? Bueno, la respuesta está en esto. Sea usted un hombre o una mujer que reconoce el señorío de Dios en su vida y segundo, que está agradecido por lo que Dios le ha dado. Y el tercer principio que se violenta cuando uno roba a Dios en sus diezmos y ofrendas es el principio de la dependencia. ¿De quién dependo yo? Porque cuando uno se afana por el dinero, estamos poniendo nuestra confianza en él. Recuerde que el dinero no tiene características de bondad o maldad. No es ni bueno ni malo. El dinero es necesario. Pero cuando yo confío en el dinero, cuando mi seguridad está puesta en él, inmediatamente tengo que identificar que he dejado la dependencia de Dios. Yo dependo de lo que tengo. Por eso cuando se me escasea, cuando de alguna manera el futuro no se ve tan claro y preciso, inmediatamente empieza mi corazón a entrar en zozobra. ¿Por qué? Porque el dinero cambia. Hoy está, mire, 4.000, estábamos en 3.000 hace 3.700 hace 2 meses y ya estamos en 4.000. Y seguramente puede que siga subiendo. Pero ¿quién no cambia? Dios no cambia. Si ustedes miran en ese mismo capítulo, el versículo 6, dice, porque yo no cambio. Dios no cambia. Dios es el único que se mantiene, que permanece y sus promesas con él. Lo demás puede cambiar. Entonces mi dependencia cuando es de Dios siempre será igual independiente de las circunstancias. Pero cuando mi promesa, mi confianza, mi dependencia está en las cosas que tengo, cuando ellas cambian inmediatamente cambia mi seguridad, mi confianza. Este es un mensaje de esperanza. Porque las cosas cuando se ponen difíciles necesitamos dar esperanza. ¿Cuál es la esperanza? No, tranquilos, las cosas no van a estar mal, no, están mal. Pero Dios no cambia, Dios es fiel. Por eso Dios los confrontó diciéndoles, ustedes me han robado, ¿nosotros en qué le hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Dejaron de depender, dejaron de agradecer y de alguna manera el señorío no le están reconociendo. 3 cosas. Cuando una persona no obedece a Dios, eso es lo que sucede. Por eso viene la expresión del versículo 9, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué es lo que viene cuando yo no confío en el Señor y en sus promesas? Que empiezo a poner mi confianza donde no tengo que ponerlas y lo que trae eso es maldición en la vida de uno. Usted me dirá, pero ¿por qué habla de esas cosas? Porque es necesario. ¿Saben por qué? Porque las cosas ameritan que uno le dé respuesta a las situaciones y circunstancias actuales. Nosotros no podemos seguir cantando, Señor, tú eres el Dios bueno, el Dios fiel, pero cuando salimos al mundo salimos angustiados y afligidos. No, tenemos que tener la misma confianza en el Señor.
Cuando nos reunimos y celebramos y cuando damos gloria a Dios, esa es la actitud que debemos mantener. Pero para poderlo hacer necesitamos hacer este reconocimiento, que Dios es Señor, que de alguna manera la gratitud debe ser la actitud de nuestro corazón y que tenemos que seguir dependiendo de Él. Claro, esto no significa que vaya y enciérrese en su casa y espere que lleguen a su casa las cosas. No, siga haciendo lo que está haciendo, su trabajo de la mejor manera posible. Siga pidiéndole a Dios creatividad, porque no solamente es sostener lo que tenemos, sino ¿y qué más podemos hacer? Siempre Dios será un Dios de creatividad. En estos días oía un mensaje del Papa Francisco que decía a unos empresarios, les decía, si ustedes quieren tener algo de Dios, tengan creatividad. Dios es muy creativo. Y en este tiempo los empresarios necesitan tener creatividad, claro, pero necesitan estar conectados con el Dios de la creatividad. Si uno no está conectado con ese Dios, ¿qué creatividad va a tener? Entonces Dios aquí reprende primero al pueblo de Israel porque, además de todas las 5 cosas adicionales, esta es, ustedes no me han reconocido a través de sus diezmos y ofrendas. Y en esto tengo que decirles, la economía nuestra tiene una característica diferente. Y es que cuando reconocemos el señorío de Dios, cuando estamos agradecidos y cuando somos dependientes de Dios, viene bendición sobre nosotros. Por favor, miren en el versículo 10, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esa es la instrucción. Si ustedes quieren ver cambios en su vida, retomen lo que habían dejado de hacer, que ellos habían preguntado y nosotros en qué te hemos robado. El Señor ya les aclaró en qué. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Retomen lo que habían dejado de hacer. Traigan sus diezmos a la alfolía, allá en el templo del Señor debían llevar sus diezmos. Muy bien, ¿y qué va a suceder? Esta es la única vez en el libro de Malaquías, y muy pocas veces en la Biblia se repite que Dios hace un desafío como el del versículo 10, y probadme ahora en esto. Las 5 anteriores, nunca el Señor dijo, pruébenme. Cuando les habló de que los amaba y ellos dijeron, ¿en qué nos has amado? Nunca les dijo, pruébenme y verá que yo les voy a amar. Si hubieran pedido una prueba, seguramente el Señor hubiese dicho, esperen y verán que en unos 460 años más o menos, les voy a demostrar cuánto los amo yo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo estaba demostrando, pero nunca dijo allí, pruébenme. Ni tampoco cuando les dijo al pueblo de Israel que de alguna manera ellos habían fallado en otras áreas, pero en esta área, en esta específica área, el Señor les dice, pruébenme. Porque para nosotros es muy complicado. Nosotros decimos creer, pero cuando se trata de confiar y poner en las manos de Dios, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Y ahí es donde el Señor dice, pruébenme. Pero si no tengo, y lo que tengo se lo doy al Señor, entonces peor va a ser el hueco. No. Por eso el Señor dice, prueben. No diga que va a ser peor si no lo has hecho, hazlo, ponlo a prueba y evalúa el resultado. Si tú miras que efectivamente cuando tú le das a Dios te resta, está bien, no hay problema, probaste que no servía. Pero cuando tú le das a Dios y ves que Dios te provee por encima de las circunstancias, entonces también has probado y te has dado cuenta de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que en este tiempo el cristiano tiene que hacer, no porque la iglesia necesite de eso. Yo más de una vez lo digo y cuando me toca hablar, normalmente yo siempre delego este tema para que hable alguien más, sobre todo de los que son fieles y tienen experiencia. Pero este año no quise delegar ese tema. ¿Sabe por qué? Porque si yo quiero una respuesta para la crisis, para la necesidad, para el momento difícil que está viviendo, tengo que ir a la Biblia a decir, mire, lo que la Biblia dice es esto, hagámoslo. Y como siempre, si usted quiere diezmar y no quiere hacerlo en esta iglesia, no lo haga. Porque uno le diezma a Dios, no a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, al que está pobre, al necesitado. No, eso es una limosna que se da al necesitado, es una ofrenda adicional. El diezmo es para el Señor y tiene que ser llevado a la casa del Señor. Si usted quiere diezmar, diezme. Si usted lo quiere hacer aquí o lo quiere hacer en cualquier iglesia, hágalo, pero hágalo, porque esa es la respuesta a la crisis. Pruébeme. ¿Y qué dice el Señor? 3 promesas. Ya nos dio una. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Ya nos dio una promesa en esa porción. La segunda promesa está en el versículo 10. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, creo que mejor ilustración el invierno de esta época.
Usted sabe lo que significa que empiece a llover y llover y llover y llover. Ya lo ha visto. Seguramente algunos de los que estaban inscritos para venir hoy no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque llovió a las 4 de la tarde, estaba cayendo un palo de agua impresionante y todo se complica. Pero usted puede ver la evidencia de eso que cayó ahí a su alrededor. Inundaciones, dificultades. El Señor dice: prueben y yo abro las ventanas de los cielos y dejo caer sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y va a haber evidencia de eso. Segunda promesa específica aquí, esta: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. A usted no le va a hacer falta nada mientras usted haga el correctivo que el Señor está diciendo. El Señor va a abrir sus ventanas, va a derramar su bendición sobre todos y cada uno. En el versículo 11, segunda bendición específica, tercera de esta porción. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La segunda bendición que vendrá es protección. El devorador no les quitará lo que yo les dé. ¿Cuál es uno de los problemas actuales? Fruto de la escasez, la dificultad que hay económica, la inseguridad. Se ha disparado. Eso no tenemos que darlo. Mire, ayer, aquí a la vuelta, atracaron a una pareja saliendo ahí del restaurante ese Chamoa. Hora 12 del día. Y con tiros y todo incluido. La inseguridad está así. En la 122, si ustedes van y revisan cuántos restaurantes no han atracado. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hay escasez y no se tiene confianza y dependencia de Dios, toca hacer eso. Y eso es lo que el mundo justifica. No, pero es que la gente tiene necesidad y pues si le toca. No, ¿cuál que le toca? Lo que toca es volverse a Dios. Lo que toca es cumplir con Dios. Lo que toca es darle la honra a Dios. Y Dios se encarga de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Téngalo en cuenta. Si volviéramos el corazón al Señor y empezáramos a hacer lo que Él nos dice, créame que la situación externa, toda esta situación global que estamos viviendo, de alguna manera no tendría por qué afectarnos a nosotros, porque nuestro proveedor no es el recurso que viene de la economía. Nuestro proveedor viene del cielo. ¿Cómo lo hace? Créame que si algo tiene Dios, es la capacidad de sorprendernos, de las formas en que puede hacerlo. Pero Dios siempre suplirá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Segunda entonces es protección. Yo reprenderé al devorador, no dejaré que él destruya lo que yo les doy, no dejaré que él afecte lo que ustedes tienen. Segunda. La tercera, dice en el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La tercera bendición aquí, la cuarta, después de volvernos a Dios, dice: felicidad, bienaventurados serán. La palabra bienaventurado usted sabe que traduce muy feliz, muy, muy feliz. Revísese su corazón, si le hace usted un escáner hoy día, está experimentando felicidad. ¿O cuál es la sensación o emoción que en su corazón en este tiempo hay? Preocupación, incertidumbre, desconfianza, inseguridad. ¿Qué es lo que hay ahí en el corazón? Porque Él dice, bienaventurados seréis, y esa palabra se puede traducir como felices, personas tranquilas. Y luego agrega diciendo, y le llamarán bienaventurados, felicidad y prosperidad, le llamarán tierra deseable. ¿Sabe qué significa eso? Que otros querrán acercarse a ustedes, porque ustedes son una tierra que se desea poseer y tener. Y Dios nos permitirá eso, y eso también forma parte de esta historia. Porque es que esto no es solos. De lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos da, nosotros tenemos que también compartir con otros. Y claro, en eso ayudamos, unos con otros nos ayudamos. Pero la tercera bendición aquí es muy particular, es felicidad, es tranquilidad, es seguridad, es paz. Tanto que la gente se va a aproximar a usted a decirle, oiga, ¿y usted cómo hace? Usted parece que tuviese mucho recurso, porque con toda esta problemática social que vivimos, todo este complique que tenemos, y usted parece que no tuviese problemas. No, yo estoy viviendo lo mismo que vive toda persona. Cuando salgo a hacer el mercado, ya no necesito llevar 2 bolsas, con una me es suficiente, ¿o no? ¿Pero qué me ha hecho falta? ¿Cuándo me hará falta algo? Nunca, porque es que mi provisión no viene de mi bolsillo, viene del recurso del cielo. Lo que sí tengo que hacer es volverme, como dijo el Señor,
Ustedes me han robado. ¿Nosotros en qué te hemos robado? Nosotros, que yo sepa, yo nunca he robado a Dios. Sí, cuando usted no le ha dado el señorío, cuando usted no le ha dado la gratitud y cuando usted no le ha dado la dependencia completa a Dios a través de sus diezmos y ofrendas, usted lo ha hecho. Y esa es la forma en que uno corrige. Porque cuando Dios confronta es para corregir, no para condenar. Esa es la gran diferencia. Mire que cada vez que Dios le habló a Dios le habló al pueblo y el pueblo le respondía, pero nosotros en qué fuimos fallados, nosotros qué hicimos, qué palabras dijimos. El Señor les decía en qué habían fallado para que pudieran corregirlo. Los que han hecho trámites de visas para otros países, cuando le rechazan la visa, ¿qué es lo primero que usted viene a su mente y a su cabeza? ¿Y por qué me rechazaron? No, eso es asunto ya nuestro. Usted simplemente, y uno dice, no, pero dígame por qué, porque si cometí un error lo corrijo y me vuelvo a presentar, pero el problema es cuando a uno no le dicen qué corregir. Y aquí Dios está diciendo en qué fallamos y en qué debemos corregir. Y cuando corrijamos en lo que fallamos, vienen las promesas. Y revise, por favor, tiene todo esta semana para que usted revise todo el libro de Malaquías, las 6 veces en que Dios confrontó a Israel allí. Y en esta en particular cuando se extiende con 4 promesas, 3 que vemos resultado de cuando lo hayamos hecho y una cuando dice Dios, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Sabe cómo salimos adelante de esta situación? Volviéndonos a Dios, volviéndonos al Señor. Ahora usted mira, pero yo lo he hecho, pues manténgase y anime a otros a que lo hagan, porque esto es lo único que nos da garantía y seguridad de que vamos a salir al otro lado. Este es un tiempo donde más que nunca necesitamos hablar de Dios, porque a la gente se les acabó los lugares donde confiar. La economía está muy complicada, la seguridad está muy complicada, y cuando vemos un panorama electoral del 2022 lo vemos muy complicado. ¿En dónde está la confianza entonces? Es en el Señor. Así que, ¿en qué no hemos de volvernos? Ya nos dijo en qué. Ahora, es una decisión personal. El Señor nunca obligó. Por eso esos 430 años de silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué pasó con esos 430 años? El Señor finalmente cumplió su promesa de traer al Mesías. Pasaron 430 años y el Mesías estaba muriendo en la cruz. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron esclavos en Egipto? 430 años. Uno puede liberarse de la esclavitud cuando uno ve la provisión y respuesta de Dios a sus promesas. Cuando Dios dijo, se salen de Egipto, lo sacó. Faraón se opuso y Faraón no pudo limitar a Dios. Ahora, cuando venimos a esta situación difícil y compleja, el Señor dice, aquí tienen mi promesa, a Cristo Jesús, de quien vamos a hablar en diciembre. Y cuando Dios pone su respuesta, ya no hay ninguna objeción adicional. Dios cumplirá, porque sus promesas son sí y son amén. Segunda de Corintios capítulo 1, no se le olvide. Las promesas de Dios son sí y son amén. Dios cumplirá lo que ha dicho. Así que les invito para que cerremos el mes de noviembre, efectivamente haciendo todos los balances, haciendo todos los exámenes debidos, tomando las medidas que necesitamos tomar, pero ¿saben qué? Volvámonos a Dios como Dios pide que nos volvamos. Y en esto soy muy claro, hoy voy a ser muy claro, diezme y ofrende a Dios. No se quede con lo que sea de Dios porque está robando a Dios. Y cuando usted roba a Dios, maldito seréis con maldición. Pero cuando diezmamos y ofrendamos, vendrá bendición, las ventanas se abren, la protección de Dios está y seremos felices y nos desearán esa felicidad a otras personas. Cada cual obviamente tiene que elegir y decidir, eso no es obligatorio. Y vuelvo a insistir, si usted quiere diezmar en otra iglesia, en otro lugar donde se glorifique a Dios, donde se honre a Dios, hágalo. Porque ahí se puede reclamar entonces estas promesas de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cerremos este mes. Cerremos el mes de noviembre, mes en que hemos hablado de las promesas de Dios que son sí y amén, con 4 promesas fundamentales. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Hagan lo que les digo, diezmen y ofrenden, y vendrá bendición porque las ventanas de los cielos se abrirán. Reprenderá el Señor al devorador y no habrá quien le quite, y finalmente serán felices y deseables. 3 cosas, fruto de. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte porque efectivamente este es nuestro último fin de semana de este mes de noviembre.
Y hemos venido hablando de nuestro buen cierre, cerrar bien el año preparados y listos para lo que será el 2022. Tú sabes que he orado pidiéndote, danos claves, Señor, danos salidas, muéstranos respuestas para las situaciones de crisis. Entendemos a los empresarios, entendemos a nuestros importadores, entendemos a nuestros campesinos, entendemos nuestro mercado. No estamos viviendo un tiempo de holgura, de sobreabundancia. Por el contrario, estamos viviendo un tiempo de escasez y lo escuchamos todos los días. Hay escasez de recursos para materias primas. Lo poco que hay obviamente se encarece. Y solamente los que tienen esos recursos materiales pueden adquirir. Entonces los niveles de necesidad van a crecer. Y cuando no crecen los niveles de necesidad, también crece la inseguridad. Y no podemos justificar diciendo, pues la inseguridad está disparada porque la necesidad no tiene límite. No. Tú bien lo dijiste. Ustedes tienen que volverse a mí para que yo me vuelva a ustedes. Y hemos estado orando por este país. Todo este semestre hemos estado enfatizando en orar por el país e intercediendo por el país. Para que Dios sea un Dios que nos permita a una nación como nosotros volvernos a Dios. Desde sus gobernantes hasta el último de cada uno de los colombianos o persona que habita en este país. Porque si nos volvemos a Él se vuelve a nosotros. Ahora le hablo a usted que ha puesto su confianza en el Señor. Que como Dios le dijo al pueblo de Israel en su momento, usted me dice que yo soy papá, su padre, y que yo soy su Señor. Pero eso implica un reconocimiento y una honra. Porque el buey conoce a su dueño, dice él, y el siervo conoce a su amo. Y si dice que es su amo y es su dueño, pues obviamente cada uno de ellos responde de la forma adecuada. Pero a veces tenemos palabras, como dice el libro de Malaquías, violentas con el Señor. ¿En qué nos has amado?, dijeron ellos. No, es preferible, en lugar de obedecer, ser como los demás, que no tienen normas, no tienen conducta, no tienen límites, hacen lo que mejor les parece, no importa cuántos dañen y afecten, porque finalmente no hay justicia. ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios con tanta maldad, con tanta corrupción? Ahí es donde nos equivocamos, porque finalmente estamos diciendo lo que Dios dice no es cierto, palabras violentas contra el Señor. ¿Yo por qué le tengo que dar a Dios? ¿Qué me ha dado Él? Palabras violentas. Cuando el Señor dice vuélvanse, específicamente nos dice ustedes diezmen y ofrenden. Y yo le pido por favor en el nombre de Jesús, háganlo. Diezme a Dios, diezme en la causa de Dios. Ofrende para el Señor, hágalo con libertad. Porque es la única vez que Dios dice pruébeme. Pruébeme y si no le resulta, pues no lo hagan. Pero si prueban y resultan, sabrán que yo soy fiel y que mi fidelidad a mis promesas está establecida. Por eso, si ustedes lo hacen, podrán evidenciarlo, las ventanas de los cielos se abrirán sobre ustedes y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y al devorador lo mantendré lejos de lo que yo a ustedes les dé, no los podrá tocar, no les podrá hacer daño. Y ustedes serán felices y la gente deseará de su felicidad. Esas son 3 promesas allí escritas. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo, por nosotros, por aquellos que en ti hemos puesto nuestra confianza, hemos reconocido tu señorío y estamos agradecidos de corazón. Y lo hemos hecho a través de ser fieles también, porque así como tú has sido fiel, nosotros queremos ser fieles contigo. De lo que nos has dado, te hemos regresado. Lo que nos has pedido, hemos dado, Señor. Y sabemos que tu bendición no faltará
que tú no nos dejarás avergonzar, que no tendremos necesidad de pasar por esas situaciones donde cualquier cosa es válida con tal de suplir las necesidades. No, seguiremos obedeciendo y guardando los principios, guardando la obediencia a tus mandamientos. ¿Por qué? Porque tú te encargarás de hacer todo lo demás. Literalmente ponga su economía en las manos de Dios y déjese llevar por los consejos y las recomendaciones que Dios en su palabra le da en su economía. Porque vivimos esa realidad, que Dios es un Dios que provee en medio de una situación de crisis global. No faltará el bien a los que andan en integridad, porque Dios suplirá lo que haga falta y lo hará no conforme a la economía, sino conforme a sus riquezas en gloria. No deje que su corazón se angustie, se afane. Cuando vengan esos sentimientos a su corazón, cuando venga esa preocupación en su mente, vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, esto me golpea, esto me pone triste, me preocupa, me pone ansioso, me desanima, me desalienta, Señor. Pero tú dices que tú das fuerzas nuevas, que tú levantas, que tú restauras. Permíteme creerte a ti y actuar conforme a lo que tú me dices que debo hacer. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú serás un Dios que guardarás nuestro caminar, y al guardarlo nos permitirá ser de bendición a nuestro alrededor. Ore en el nombre de Jesús para que usted sea bendición a su familia. Ore para que usted sea bendición entre sus conocidos, amigos, familiares que están más allá de su círculo familiar cercano. Que Dios nos permita ser parte de la solución de la necesidad de nuestra sociedad en la que vivimos. Señor, en el nombre de Jesús, no solamente te pedimos por nosotros, sino te pedimos por todos y cada uno en este bendito país que nos has entregado. No somos ajenos a lo que sucede en otros lugares del mundo, pero si volvemos a ti, tú te vuelves a nosotros. Y eso es lo que hemos procurado y hemos orado y hemos creído que va a suceder. ¿Qué está sucediendo? Que va a suceder con los que aún no lo entienden, Señor, porque tenemos que llegar a entender que esto no depende de nosotros, sino que depende de ti. Por eso te damos las gracias, te bendecimos, porque no nos has dejado. Esta semana en nuestro ayuno decíamos que tú no te olvidaste de nosotros. Tú no nos has dejado a nuestra suerte. Tú cuidas de nosotros, Señor. Por eso te bendecimos y te adoramos. Levante su voz al Señor y adórelo. No permita que el enemigo gane ventaja sobre su mente. El único interesado en que usted no confíe, en que usted no dependa, en que usted no obedezca a Dios, es el enemigo, porque él sabe lo que eso trae como consecuencia. Porque también sabe que cuando uno oye a Dios, obedece a Dios, actúa como Dios dice, inmediatamente todo lo que Dios tiene de provisión vendrá y él no podrá tocarlo, porque el Señor lo mantendrá alejado. Dígaselo al Señor con todo su corazón. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Y es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Con todo el corazón dígaselo al Señor. Fidelidad, su fidelidad.
Señor, es de tu mano que nosotros esperamos. Como el siervo que pone sus ojos sobre las manos de su Señor, y la sierva sobre las manos de su señora, nosotros en ti confiamos. Nosotros esperamos desde ti. Gracias te damos, oh Dios, te bendecimos. Es su forma de cuidar. Cada paso en mi andar, No importa a dónde llevará, probar su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me Falta pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, de mi vida y caminar, me basta su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos siempre a su casa. Esta es su casa, estamos aquí ya con el 100% de posibilidad en aforo, así que los que quieren venir y nos acompañan, aquí estamos todos los sábados a las 4:45, estamos comenzando presencialmente, y transmisión virtual estamos a las 5, así que les invitamos siempre para que nos acompañen. Dios les bendiga, buen fin de semana, una bendición en diciembre. Gracias.